comprometidas, se sientan mejor, que puedan sentir como que la empresa no los olvida, ¿no? Se sienten más tranquilos dentro de la empresa, con menos estrés inclusive, ¿no? Y eso favorece a la empresa, ¿no? Hay empresas que es lo que hacen con sus comunidades, por ejemplo, internas, me refiero a sus empleados, campeonato deportivo. Es parte de un trabajo de desarrollo, pero exclusivamente con ese stockholder, es decir, con los empleados. Es decir, si yo como empresa tengo que hacer un trabajo, tengo que buscar cuáles son mis stockholders y comenzar a con cada uno de ellos, ver qué compromiso tengo con ellos y cómo desarrollar acciones con ellos. Los componentes externos se refiere a la responsabilidad de la empresa con sus actores externos. ¿Quiénes son sus actores externos? Todo lo que está alrededor de la empresa. Por ejemplo, en este caso, los vecinos, los accionistas, los proveedores, las autoridades. Son los actores externos, los actores externos, es decir, aquellos que también de una u otra manera están relacionados con la empresa, pero de una manera externa. Por ejemplo, el proveedor sabe muy bien de que tiene que darle un buen producto a la empresa para que la empresa siga comprando. Y le interesa que la empresa constantemente le compre para poder también crecer el proveedor, ¿no? El cliente le interesa de que el producto que sale pueda ser de calidad y que le sirva y que dure más, etcétera, ¿no? Entonces hay también una relación ahí, pero a nivel externo. Ahora, ¿qué compromisos o cómo puedo yo desarrollar ciertos accionarios a través de una responsabilidad social con ellos? Bueno, hay que verlo, naturalmente, ¿no? Si veo, por ejemplo, de que los vecinos, ¿no?, se sienten un poco perjudicados, ¿por qué? Porque de repente hay ruido que se genera alrededor, entonces que de repente ve que la empresa pues está aprovechando, está creciendo mientras que hay pobreza alrededor. Entonces hay un sentir, ¿no?, natural, por supuesto, de ver que cómo ellos sí se están desarrollando, están explotando, están sacando, como dicen, recursos de nuestra tierra y se la están llevando y nosotros seguimos siendo pobres. Entonces ese sentir hace de que pues los grupos o las comunidades se sientan pues ofendidos, ¿no? Entonces la empresa tiene que ser, además de transparente, además de todo ello, buscar cómo poder mejorar esa relación, ¿no? ¿A través de qué cosas? Muy bien, la comunidad le hace falta, tiene un problema, por ejemplo, un problema, lo que ojalá pudiéramos poner en el video de Bimbo, porque estamos viendo eso, por ejemplo, un problema de drogadicción que había, ¿no? Entonces, un problema de alcoholismo. Entonces, ¿qué hizo la empresa? La empresa, por ejemplo, comenzó a ver, trabajó especialistas y comenzó a hacer talleres en los colegios, padres de familia, en varios lugares. ¿Para qué? Para que bajara ese índice de problemas que había a nivel social. Y eso fue muy importante, ¿no? Muchas empresas se comprometen con esa cosa. Entonces, la comunidad vio eso, por supuesto, y se siente tranquila, satisfecha. Siguiente, por favor. Los elementos de la responsabilidad social empresarial, valores y principios éticos, ¿en serio? Son, es decir, una empresa, además de establecer su visión, además de establecer su política, ya sea la política de medio ambiente, la política de responsabilidad social, la política de calidad, ¿no?, o la política integral, por último. Además de todo ello, también tienen que esclarecer, tienen que formular, escribir y detallar cuáles van a ser los valores y los principios éticos que van a enmarcar la actividad de la empresa. Van a encontrar ustedes que muchas empresas tienen listados los valores éticos que enmarcan justamente su actividad, sus principios morales y éticos que tienen, ¿no? Condición de ambiente de trabajo y empleo. Uno de los stakeholders más importantes para una empresa, que debe estar muy comprometida, es más, toda la norma internacional SA 8000 está más orientada a ese stakeholder que viene a ser justamente el empleado. Entonces, al empleado, las condiciones del ambiente de trabajo que debe tener deben ser condiciones en las cuales no perjudiquen a su calidad de vida,
¿no? Que más bien le permita desarrollarse como persona, como profesional, etc., ¿no? El apoyo a la comunidad, estamos hablando ya a un stakeholder externo, ¿no? A la comunidad, ¿no? A los colegios, a los grupos profesionales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, de repente hay colegios profesionales, hay grupos, ¿no? Que están al exterior, ¿no? ONGs de repente inclusive, o por ejemplo, vamos a poner el caso de que hay un poco de hay pobreza en esa área y se requiere de repente sacar o hacer lo que se llama pues las ollas comunes, por ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo para poder darle ciertos beneficios y por lo menos alimentación a nuestra gente más pobre, ¿no? Entonces, es decir, el apoyo a la comunidad indudablemente es importante por parte de la empresa también, comprometerse. Y esto, quiero o no, si bien es cierto, aparentemente pareciera que fuera un gasto por parte de la empresa, si lo enmarco dentro de un programa, ¿no? A largo plazo de negocios, vamos a encontrar que va a haber beneficios. Beneficios muy importantes, ¿no? A nivel de imagen, a nivel de lo que es, por ejemplo, acercamiento a las poblaciones, de beneficio, de sacar inclusive pues, posibilidades de negocios en lo que es extender el mercado. ¿Por qué? Porque hay ciertos digamos, empresas, o sea, productos que se venden al extranjero y el extranjero dice, muy bien, pero a mí me interesa saber cómo han desarrollado ese producto. Muy bien. Por ejemplo, imagínense ustedes que en Europa hay ciertos productos de Malasia que no pueden entrar. ¿Por qué razón? Porque en Malasia hay mucha explotación infantil. Entonces se ven que ha entrado, por ejemplo, ropa hecha en Malasia, zapatos hechos en Malasia, otras cosas que están hechas en Malasia, entonces ahí hay una explotación. Si yo compro ese producto, estoy haciendo que haya mayor explotación. Entonces no lo compran. Entonces imagínense ustedes una empresa comprometida en el aspecto social. No, esta empresa sí, es una empresa que tiene un desempeño más bien, ayuda a ciertas comunidades, su producto le da la cuenta. Entonces, es un elemento competitivo, ¿quiero o no? Con protección al medio ambiente, definitivamente es algo que marca. Cuando nosotros, es por eso que me gustaría que entendieran, no sé, ahí en la pizarra, cuando hablábamos sobre lo que es la responsabilidad social, hablábamos, por ejemplo, sobre que había todo lo que es, por ejemplo, vamos a poner aquí protección al medio ambiente, que es la ISO 14001. Tenemos lo que corresponde, por ejemplo, la ISO 9001, que es sobre calidad, y tenemos, por ejemplo, lo que corresponde, vamos a poner la cosa 18001, que es con respecto, por ejemplo, a lo que es seguridad y salud ocupacional. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dependiendo de otro tipo de la naturaleza de la empresa, puede agregarle otras normas más. Normas como, por ejemplo, el HACCP, ¿no? Otras normas que pueden ser, por ejemplo, sobre lo que es inocuidad específicamente, o sobre lo que es la parte de lo que es, por ejemplo, normas en lo que es el manejo de los equipos para poder hacer que los equipos estén debidamente, manejándose debidamente, que son normas internacionales. Pero esas son normas que se acondicionan a estas que están aquí, para poder tener mayor calidad, que no comprometa el medio ambiente, que mantengan una seguridad a los trabajadores. Pero cuando hablamos sobre las normas de responsabilidad social, esta es así. ¿Entendieron? Si bien es cierto, hay relación ISO con esto, acá hay algo que se relaciona, como también algo que se relaciona entre los tres. Cuando hablamos sobre responsabilidad social, tiene que ver todo. Es todo esto, ¿no? Entonces, en base a hablar sobre lo que es la responsabilidad social, que es algo general, algo amplio, podemos nosotros, ¿no? Decir, por ejemplo, que la protección al medio ambiente como un elemento más, ¿no? Está involucrado naturalmente en la responsabilidad social, ¿no? Comunidades, por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho empresas como por ejemplo, Altamina, como lo que ha hecho Milpo, o empresas grandes? ¿Qué es lo que han hecho? Juntos con sus comunidades, ¿no? Han desarrollado programas de armonización.
en la cual el beneficiado principal, ¿quién es? El medio ambiente. Entonces, eso es parte de su trabajo. ¿Por qué? Porque están en zonas desérticas, zonas muy altas, entonces han estudiado qué tipo de árboles, qué tipo de plantas pueden crecer y han desarrollado estas acciones junto con las comunidades y están en pleno desarrollo, es importante, ¿no? Entonces, es algo que se compromete ambientalmente, socialmente y también la calidad de vida, por supuesto, de las personas, ¿no? Y de los empleados va a ser diferente. Marketing y comercialización responsable. Entonces, esto también tiene que ver mucho, porque cuando hablamos sobre marketing y comercialización responsable, es algo que actualmente hay mucho que decir. La otra vez estuvimos hablando, por ejemplo, con un grupo de profesionales amigos en el tema, y con datos en la mano que hemos sacado de internet y otras informaciones más de fuentes confiables, se decía, por ejemplo, de que ustedes saben de que el papel que usamos frecuentemente, el papel que escribimos, ¿de dónde proviene? Es de la celulosa que proviene de ciertos otros árboles, ¿no es cierto? Muy bien, sabemos que en todo caso que para poder nosotros tener papel, tienen que darse árboles, definitivamente. Entonces, ¿podemos decir que la cultura desfavorece al medio ambiente? Entonces, fue un tema interesante para conversar. Y cuando estuvimos hablando sobre los indicadores a nivel internacional que se hablaban sobre esos puntos, nos damos cuenta, por ejemplo, que solamente el 20% de lo que corresponde o lo que correspondía, por ejemplo, de papel que iba específicamente a la educación, que era el 20%, del 100%, el 20% que iba a la educación, ¿no? Era lo que realmente permitía ese desarrollo de la cultura. Ese 80%, ¿a dónde iba? Desde lo que es el manejo de papel y toda esa celulosa en forma de papel, cartón, etc. A la propaganda, a lo que es la publicidad. Si ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, acá recién estamos comenzando. Ustedes van a su casa y encuentran papelitos debajo de su puerta, ¿no? Y si les aparecen una semana, después vienen, hay un montón de ellos tirados, ¿no? En otros países es una cantidad enorme de publicidad que se gasta constantemente, ¿no? Y buen papel, ustedes lo habrán visto, ¿no? Entonces, es decir, hay algunas empresas, y muchas de ellas, que todavía no dan una responsabilidad en lo que corresponde a lo que es la publicidad del marketing. ¿Por qué razón? Porque están utilizando recursos de manera exagerada que pueden provocar algún tipo de problema, ¿no? Luego a lo que es el medio ambiente o a la sustentabilidad de algún recurso en particular. Entonces, esos temas son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, también el comenzar a, imagínense ustedes, ¿no? Yo voy a poner un producto y le pongo atrás, por ejemplo, los ingredientes y le agrego uno que no existe realmente, ¿no? O que yo digo, yo creo que existe, hay que colocarlo. Es irresponsable, ¿no? Porque de repente son productos que pueden provocar algún tipo de problema en la salud de las personas. Entonces, la responsabilidad, en este caso, en lo que corresponde al marketing, a la comercialización, debe ser transparente por parte de la empresa. Y no debe provocar, pues, problemas que a la larga han ocurrido. Recuerdo un punto importante, ¿no? Ustedes han sido testigos en televisión una oportunidad cuando salió por la empresa WOM, en el supermercado de Lima, en la cual salió un producto, dentro de su publicidad de la televisión, de un niñito ahí que estaba con sus bolsas, eran degradables, ¿no? Y recuerden ustedes cuando el niñito llevaba en una bolsa de goma, llevaba agua con un pescadito, y lo tiraban al mar y ahí se deshacía la bolsa y el pescadito seguía. Eso le costó buena cantidad de dinero, por supuesto, a vos, porque era un engaño, definitivamente. Y por eso que esa publicidad salió del mercado, salió de la televisión. Entonces, ¿por qué? Porque la falta de transparencia no existía ese tipo de producto, imposible, ¿no? Pero de una u otra manera hacía pues que la gente qué bien. Es lo que provocó buena cantidad de pago, porque el Estado, ¿no? A través de ciertos técnicos que vieron
era un engaño que estaba haciendo y que realmente estaba más bien provocando un problema, ¿no? Entonces, eso generó mucho, de repente una problemática interna en la empresa y que ahora, bueno, pues se mantiene al margen del tema, de ese tema ambiental. Existen muchas empresas que desarrollan actividades ambientales, sí. Antes, por ejemplo, este material que ustedes pisan, ¿de dónde se traía? De la China. ¿Y cuál es la materia prima más importante de ese material? El PET. ¿Y quién le vendía el PET a China? El Perú. Nosotros le vendíamos nuestro PET, ellos lo transformaban. ¿Cuál PET? Me refiero a las botellas plásticas. Esas botellas plásticas que usamos para tomar agua, esta de acá. Este es el PET de esta que está acá. ¿Correcto? Ellos compraban en cantidades, la llevaban, la producían y después los traían dentro de aquí. Ahora en telas polares, en frazadas, y qué ricas frazadas, que son delgaditas, pero habrían bien ricos. ¿No? Es un buen producto, yo no estoy hablando de que sea malo, por acaso, no. Pero lo malo era de que en esa época las empresas no habían compromiso para que desarrollen esa tecnología en nuestro país. Y ahora hay un montón. En Lima hay como cerca de 7 empresas de ese tipo, entre ellas Hexin. El reciclaje de papel para venta a nivel internacional, también hay Cartotec y otras empresas más en la cual están desarrollando todo lo que es un trabajo del uso y reciclaje de materiales. Es por eso que ahora la basura no existe. Lo que existe son residuos. ¿Y qué es un residuo? Que tiene una potencialidad de poder nuevamente utilizar como materia prima o para reuso o como para reciclar. Reusarlos o reciclarlos. Entonces, de esa forma podemos nosotros entender de que podemos manejar sustentablemente, ¿no?, estos elementos, ¿no? Por eso que cada vez que yo hablo sobre el tema de responsabilidad social, me involucro en esos tres, porque involucra a los tres: medio ambiente, calidad, ¿no?, seguridad y salud ocupacional. Por favor, sí. ¿Qué factores pueden hacer que una empresa opte por implementar una responsabilidad social, o un programa, o una norma, o la norma de responsabilidad social empresarial? A ver, siguiente, por favor. Primero, las tendencias del mercado. Los consumidores de los países desarrollados cada vez más tienden a comprar productos donde existan prácticas socialmente responsables. Como les decía, es un elemento de competitividad, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos a tener, somos un país en el cual no tenemos respeto por nuestros trabajadores, es decir, hacemos que los niños trabajen, no respetamos la mano de obra, hay una mano de obra esclava, no hay equidad de género. Es decir, no tenemos respeto al medio ambiente. Entonces las empresas, pues, los otros países en los cuales requieren nuestro producto no lo va a comprar, ¿no? Cuando nosotros hacemos que las empresas puedan tener ese tipo de acceso a ese nuevo mercado, el mercado es internacional, va a pedir, bueno, usted quiere entrar a mi mercado, va a entrar en mi mercado. Quiero ver, pero ¿qué normas usted está certificado? Yo estoy certificado en estas normas. Muy bien. Es competitivo, puede entrar, entra al mercado. ¿Y por qué entramos a un nuevo mercado? Fácil. Nuestro mercado, físicamente, a cuánto corresponde? Bueno, en el Perú tenemos nuestros 26 millones de habitantes, de las cuales nuestro mercado es todos los habitantes. Nuestro mercado será 10 millones. 10 millones, está bien. Pero me voy a un mercado mexicano donde ya no 10 millones, sino 100 millones. Me voy a un mercado, ¿no?, americano, donde en el mercado ya son 200 millones. Es decir, entrar a esos nuevos mercados es el sueño de cualquier empresa nacional, porque sabe que va a multiplicar rápidamente lo que está produciendo. Pero esas empresas van a entrar así porque uno tiene la cara bonita. No. ¿Porque tiene el mejor producto del mundo? No. Lo que le va a exigir allá es, bien señores, usted va a entrar con su producto, pero quiero saber si este producto se
está dentro de las normas internacionales que se exigen. ¿Y cuáles son esas? ¿Cómo está con respecto al medio ambiente? ¿Cómo está con respecto a la seguridad y salud ocupacional? ¿Cómo está con respecto a lo que es la calidad? ¿Cómo está con respecto a todo lo que es la responsabilidad social empresarial? Yo tengo estas certificaciones, ingrese usted. No tengo eso. Difícil que ingrese. Muy difícil. Entonces, se ha convertido, en todo caso, en un elemento de competitividad, el tener que manejar estas, ¿no? Para crecer empresarialmente. Los consumidores de los países desarrollados no distinguen las diferencias sociales de la procedencia de un producto. Para ello es lo mismo un producto de Latinoamérica que la de África o la de Indonesia, donde aún existen desigualdades y derechos, ¿no? En derechos sociales. Entonces, claro que hay algunos países que les da igual, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos viene un producto, es barato, lo compramos. No tenemos todavía una cultura como mercado en la compra de productos. Vienen productos de repente como decía, de Indonesia, de otro país, y vamos a encontrar que ese producto, por lo que está más barato, nos conviene, lo compro. Pero encontramos otros países, otros mercados, que son grandes mercados, en la cual hay una cultura mucho más exigente. Entonces, ellos van a decirte, por ejemplo, de que no, estos productos no van a entrar. En primer lugar, no van a estar a la disposición. Y si están, la gente dice, no lo compren. Hay comunidades, están organizados de la cual buscan pues de que haya mayor sostenibilidad, ¿no? En lo que corresponde al manejo de estos recursos a nivel mundial. Entonces hay ONGs, instituciones encargadas, muchas veces hasta desprestigiar a un producto que ingresa nuevo. Claro que los productos peruanos, los pocos que han salido, han quedado muy bien plantados, ¿no? Pero nos falta más empresarios en ese tema. Por favor, el siguiente. Tendencias del mercado. Es también una forma, como decir, ¿por qué tengo que aplicar esta norma? ¿O por qué tengo que aplicar, o por qué tengo que implementar responsabilidad social empresarial en mi empresa? Por favor. De la economía global de la economía local a la economía global. Indudablemente, los tiempos han cambiado. Actualmente, el dinero ya no tiene bandera política, o bandera, ni política ni de país. ¿No? El dinero es el dinero, entonces ocurre de que simplemente hay que ver que existe toda una globalización, muchas veces para bien, muchas veces para mal, pero a través de esta globalización que nosotros lo podemos aprovechar correctamente, podemos hacer que sea beneficioso a nuestro país. Entonces, al hablar sobre globalización estamos hablando de que existen capitales que se están trasladando de un país a otro. Por decir un ejemplo, y ese es un ejemplo muy interesante porque aquí nos ocurre esta problemática. Cuando hablamos, por ejemplo, de ciertas empresas chilenas, ¿no es cierto? El MOL Chile, el MOL tal cosa. No, la empresa ya lo compró los chilenos, anti-chilenos, ¿no? Bueno, yo particularmente no estoy anti-chileno, pero sí soy muy peruano. Pienso, por ejemplo, de que en todo caso, ¿por qué no lo compra o por qué no un empresario peruano lo hace? ¿Y por qué tiene que hacerlo el otro? ¿Acaso no hay empresarios peruanos que tengan la misma capacidad económica que él? Sí, no hay. Entonces, ¿por qué no lo compran? ¿Por qué compran otros? Hay un compromiso, naturalmente, ¿no? Chile tiene una meta, tiene una visión en el futuro. Porque ustedes saben que Chile viene a ser apenas una tripita, nomás que está en toda Latinoamérica, que no tiene muchos recursos. ¿Y qué es lo que hace? Con lo poco que tiene, se trata de extenderse en todas partes del mundo. No solamente en el Perú. Busca como un elemento competitivo. Y el peruano, no, nuestra riqueza, no toque nadie por ahí. No, pues tenemos que ser mucho más agresivos que ellos, inclusive, ¿no? Desde el punto de vista de negocios, empresariales.
Pero, hablando específicamente sobre lo que es la parte económica, ya hablamos de que lo que la economía local ha dejado de ser prácticamente un elemento de desarrollo. Actualmente estamos trabajando, se desarrolla o se basa toda la economía en base a una economía global. Por lo tanto, si es que las condiciones a nivel global se dan, ¿no?, y favorecen a nuestro país, a buena hora. Y lo que está ocurriendo durante estos últimos tiempos. ¿Cuál ha sido, ¿no?, el mérito que ha tenido el gobierno pasado, ¿no?, para que haya mantenido la economía, ¿no?, actual? Porque la economía se ha mantenido, ¿no? ¿Cuál ha sido su mérito más importante? Podemos llamar así. Que cuando hubo un problema económico internacional, el Perú lo sufrió. No lo sufrió mucho. Apenas algunas otras empresas, pequeñas empresas, o unas empresas de Lima, sobre todo del sector textil, lo sufrieron. Pero la mayor cantidad no tuvo el problema en ese sentido, en el aspecto económico. ¿Por qué? ¿Porque se lo debemos al gobierno? No. Ya había una situación, un manejo, una cultura de la economía global. Y en este caso, nuestras empresas estaban muy bien sostenibles, muy bien enraizadas, y había un mercado muy importante en la cual permitió de que el problema pasó de largo simplemente por nuestro país. Pero ¿qué ocurrió, por ejemplo, con lo que está viviendo en este momento Argentina? Ustedes saben que los argentinos actualmente, para ir a comprar dólares, tienen que pedir permiso, ¿no?, a una autoridad del gobierno, y para que le den, y de acuerdo a ellos le dicen si lo compran o no lo compran. Ellos están manejándose lo que hace mucho tiempo hemos manejado nosotros, que eran los diferentes tipos de dólares, ¿no? Actualmente hay un dólar informal inclusive, y como porque la gente quiere ahorrar en dólares, porque el problema es bien trágico económicamente lo que está ocurriendo en Argentina, ¿no? Si vamos a otros países, por ejemplo Bolivia, vamos a otros países como Ecuador, etc., el problema económico se ha acrecentado, pero Perú, Chile, mismo Brasil, ¿no?, las cosas no están, o sea, están un poco más sostenibles, pero también tenemos que tomar en cuenta de que a quién se debe eso. Posiblemente al gobierno. Yo particularmente pienso que esa es la empresa, a la empresa nacional, a la empresa que ha venido también del extranjero y se ha comprometido, y que es empresa que por lo menos ha dado beneficio, ha dado trabajo. ¿Cuántos trabajos, cuántas fuentes de trabajo o cuántas personas trabajan, por decir, en el Mall Ventura? ¿Cuántos jóvenes trabajan ahí? Saquen la cuenta, 5.000, 7.000 y quizás más. Directamente, indirectamente, ¿cuánto? Entonces, estamos hablando de ciertos compromisos que asume la empresa y que tiene que asumirla, y eso es parte importante, esto es lo que va a dar sostenibilidad a un país, a un desarrollo, ¿no? Y el aspecto global es muy importante. Adelante, por favor, sigue. Responsabilidad social corporativa, ¿no? Actualmente, por ejemplo, cuando hablamos sobre responsabilidad social corporativa, estamos hablando ya de comprometer pues a todos nuestros elementos, nuestros stakeholders internos, a un trabajo más importante, que es pues estar identificado con la empresa, ¿no? Es básicamente lo que se puede hablar sobre la responsabilidad corporativa. Siguiente, por favor. Sociedad civil más vigilante, lo que está ocurriendo, la sociedad civil, la gente, los consumidores, podemos llamar en general, están más vigilantes, ¿no? Un producto que sea malo, rápidamente se corre y ya no lo compran ese producto. Una empresa que inició mal sus acciones, ya mejor que se vaya, porque ya la cierra, mejor cambien la razón social. Consumidores son más exigentes, básicamente en ese sentido. Siguiente. Recursos intangibles, el nombre cada vez es más valioso, definitivamente. Es decir, aparentemente, pues, si que hablamos sobre el nombre de un producto, el nombre de una compañía, que son elementos intangibles, ¿no? Aparentemente no tiene valor. ¿Tiene valor? Ustedes podrían decir, por ejemplo, ¿qué pasaría si la Coca-Cola desaparece como
mismo nombre, que le pongan otro nombre, que le pongan, por ejemplo, Rock Cola, ya no Coca-Cola. ¿Cuánto perdería en su venta? Una barbaridad, ¿cierto? Entonces, hay elementos, hay nombres que por el accionar en su actividad se han convertido en un elemento valioso que las empresas tienen que proteger, como por ejemplo el producto mismo. Por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando solamente había 2 o 3 pastas dentales, se hablaba, colinos, vamos a comer tu colino, pero realmente todos decían colino porque colinos era la pasta, pero realmente anda a comprar una pasta dental, era lo correcto, ¿no? Si escribiesen varias pastas dentales, pero nosotros ya identificamos el nombre de colino como la pasta dental de uso cotidiano, ¿no? Entonces, esto era importante. Entonces la palabra Colino, la marca Colinos, ¿no? Es un valor intangible muy importante, que si se pierde, ¿cuánto se pierde? De repente la empresa pierde completamente. Entonces son elementos, pero por eso que las empresas tratan de variar productos, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuve en Ajinomoto y había un producto que ellos sacaron, bueno, tiene un montón de diversidad de productos, sacaron por ejemplo Ajinomen, Ajinociao, sacaron por ejemplo lo que es para bueno, no acuerdo de Ajinomen, pero hay varias calidades. Luego sacaron unos tipos de salsa, varios productos se intentaron. Y entre ellos había un producto que era para sacar una especie de caldo, pero que venía con cierta concentración, por ejemplo, que picaba, como aquí. No pegó en el mercado. Ahí nomás, a los 2 meses, 3 meses lo sacaron. ¿En dónde pegó? En México. Y lo venden en México porque en México le gusta el ají como una barbaridad, como Trujillano. El siguiente, por favor. Instrumentos de mercado internacional. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos de mercado internacional que nos permiten justamente hacer que esta norma se pueda aplicar y se pueda desarrollar dentro de la empresa? Estos instrumentos establecidos por los compradores muchas veces piden un cumplimiento de requisitos ambientales y sociales en conjunto. Entonces, muchas veces los compradores, por ejemplo, si yo tengo un producto determinado, este producto X, por ejemplo, y quiero venderlo en el extranjero, el extranjero dice, muy bien, yo te puedo comprar ese producto, pero tienes tus certificaciones que me garanticen la calidad, me garanticen que estás trabajando correctamente con el medio ambiente, me garanticen que estás trabajando bajo una responsabilidad social apropiada. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo, muy bien. El producto entra. Ese tipo de exigencias es lo que te pide el cliente. No hay una exigencia a nivel gubernamental. O sea, el gobierno, a partir de sus autoridades, no te puede exigir que tú hagas responsabilidad social o no. Aunque ya de un punto de vista, hablamos así político, entre comillas, ¿ya? Podemos decir que sería un elemento muy importante y competitivo para poder desarrollar el país. Estamos de acuerdo. Pero, cuando se trata ya específicamente de ventas, estamos hablando de que, bueno, pues, las empresas o los clientes van a exigir, sobre todo el extranjero, van a exigir que estamos cumpliendo con ellos. ¿Cómo saben ellos que estamos cumpliendo? Si estamos certificados. Porque la certificación, de cierta manera, garantiza que sí lo estamos haciendo. Una certificación implica, pues, de que ha habido todo un proceso de adecuación a esas normas, un proceso en el cual ha tenido que desarrollar mejoras continuas, un proceso que hasta actualmente se tiene que mantener estas normas, estas mejoras, ¿no? Y que conforme va avanzando, va creciendo, va mejorando la empresa. ¿Cómo lo garantiza? A través de una certificación. Entonces, las empresas que están certificadas tienen la posibilidad, por supuesto, de poder tener acceso a ello. Muy bien, pero ocurre, por ejemplo, que hay normas que son certificables y otras que no. En el caso, por ejemplo, de las normas estándares más importantes, tenemos la SA 8000, que vamos a ver una de ellas, la ISO 26000. La ISO 26000, por ejemplo, no es certificable, pero la norma SA 8000, en lo que corresponde a la responsabilidad social, sí es certificable.
Existen digamos, otros instrumentos como son las etiquetas de responsabilidad social o las etiquetas de responsabilidad medio ambiente, en la cual esas etiquetas no yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer, hago el logotipo y lo coloco en la etiqueta de mi producto, ¿no? Se sigue todo un protocolo, un manejo, todo un accionar en la cual tiene que desarrollar la empresa para poder acceder a ese tipo de etiquetas. Es decir, por ejemplo, yo tengo mi producto y le pongo acá ISO 14001. No puedo ponerlo así nomás por poner. Entonces tengo que poner, para poner la etiqueta ISO 14001, o puedo poner una etiqueta, ¿no?, de RES, por ejemplo, International. Entonces, implica que tiene que haber desarrollado todo un trabajo a la empresa para poder tener acceso al manejo y al uso de esas etiquetas, ¿no? Y esas etiquetas en otros países, en otros mercados grandes, es muy importante porque el cliente cuando va a comprar mira el producto y dice, ah no, este es el producto de calidad porque tiene esta etiqueta, o este producto tiene ciertas características porque tiene esta etiqueta, lo compro. Entonces eso hace lo competitivo en este caso. Código de conducta, como visto, por ejemplo, el código de conducta muchas veces son importantes establecerlos e identificarlos. Las empresas que actualmente desarrollan un manejo integral de sus sistemas, definitivamente ya han identificado y establecido y constantemente a través de charlas, talleres, ¿no?, y motivacionales, hacen de que estos códigos de conducta se hagan o se interioricen en las personas que trabajan. Y en muchos casos se han interiorizado tanto que no solamente lo desarrollan dentro de su casa, sino también fuera de su casa, no dentro de su empresa, sino fuera de la empresa, ¿no?, que lo llevan hasta su casa, por decir así, ¿no? Entonces, a veces el trabajo sobre el manejo de lo que es ética, moral, es un poco difícil de manejar, porque es como decir, por ejemplo, esto, ¿no? Vamos a suponer el caso de que estamos en una institución en la cual nos obliga, nos enseña, nos capacita para poder hacer que nuestros productos, por ejemplo, tenemos acá residuos plásticos, ¿no?, nuestros papeles y todos los otros materiales, por ejemplo, lo colocamos los residuos donde corresponde, ¿no?, lo que se llama segregación de residuos, es decir, clasificar el residuo in situ, donde se produce. Supongamos la universidad. Hacemos todo el trabajo, capacitamos y después al final, a 3, 4, 5 años, vemos ya el beneficio de que todos los muchachos hacen y agregan sus respectivos residuos en el lugar correspondiente. Muy bien, aplaudimos eso. Pero vamos a su casa y encontramos que ahí ponen todo en un solo lugar. Entonces, cuando hablamos sobre ética, sobre moral, muchas veces tenemos que hablar entre comillas, porque a veces lo hablamos cuando están relacionados a un punto, a un lugar determinado. En otras palabras, en un lugar enseñan y en otro lugar lo desenseñan, ¿no? Entonces, esto de ahí es un punto muy importante que manejar. Es por eso que las empresas, a través de estos trabajos de talleres, sensibilización, de mejora, no solamente buscan este cambio, de hacer estas cosas que, como repito, sino que esto vaya un poco más allá, a que se interiorice tanto y que haya un cambio en los hábitos. Al cambiar los hábitos, que es bien difícil, ¿cierto?, al cambiarlo va a permitir, por supuesto, de que esta persona lleve a cabo este proceso aquí y en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, que es lo que se quiere, que se desea, ¿no? Bueno, el tipo de instrumento muchas veces depende del tipo de producto, por supuesto, el producto que vamos a utilizar, el país en el cual se está produciendo y del comprador y su mercado. Entonces, en función de eso, puedo trabajar pues un estándar de ISO 8000, ISO 26000, las etiquetas ecológicas o etiquetas de responsabilidad social, los códigos de conducta, etc. Muchas veces puedo conjugar todos ellos, no uno fuera de otro, o en conjunto, para dependiendo del tipo de producto, del mercado, del país, etc. Siguiente. ¿Cómo se puede implementar una responsabilidad social empresarial? Primero, tenemos que desarrollar lo que se llama un compromiso de la gerencia. Definitivamente, como ustedes habrán visto, en todas las normas que se van a implementar o implantar dentro de una empresa, tiene que haber un compromiso con la gerencia.
¿Y cuál es el compromiso de la gerencia? El compromiso de la gerencia no es simplemente decir, ya, hágalo, está bien, aplaudo, correcto, hágalo, escríbalo, me parece correcto, sigan nomás muchachos. No es solamente eso. El compromiso de la gerencia es, muy bien, ¿cuáles van a ser los recursos que van a necesitar? Aquí está. ¿Cierto? Hagámoslo, vemos qué se puede hacer adicionalmente, hagamos comparativamente cuáles son los mejores beneficios que puede tener tanto la empresa como lo que se pretende utilizar dentro del programa. Entonces, eso es algo que se tiene que tomar en cuenta, es decir, no solamente basta con decir ya háganlo, sino hay que hacerlo y cómo lo vamos a hacer. Definir valores de la empresa. ¿Cuáles son los valores que tiene la empresa? Los valores, por ejemplo, un valor muy importante que se está dejando de lado, que es, por ejemplo, la puntualidad. Es un valor importante. Llegamos al diplomado media hora tarde. Bueno, pero eso es una cosa. Pero el trabajo, imagínense. En el trabajo, imagínense. Que lleguen media hora tarde. Definir objetivos estratégicos. Cuando voy a definir objetivos estratégicos, tengo que hacerlo en función a quién, en función a las mejoras que voy a hacer, en función al trabajo, en este caso responsabilidad social que voy a hacer. Y para eso necesito yo identificar los stakeholders. Entonces me siento con el grupo multidisciplinario que voy a trabajar y comienzo a identificar los stakeholders, es decir, los grupos de interés, ¿no? Ya sea de manera directa o indirecta, ya sea los internos, los externos, voy a identificarlos completamente. Luego, voy a analizar los temas clave para cada stakeholder. A este stakeholder, a estos son los obreros, ¿cuál es el tema más importante que a ellos les interesa? A los clientes, ¿cuál es el tema más importante? A los proveedores. Entonces, comienzo a trabajar y a analizar ya para ver sus necesidades más importantes de cada grupo de interés, es decir, de cada stakeholder. Eso es lo prioritario, lo más importante para poder hacerlo. En base a eso, yo puedo manejar luego todos mis objetivos, todas mis metas, todo mi programa. Una vez que ya, por supuesto, que tengo todo ello, ya programé todo ello, bueno, hay que primero también, dentro de la programación, entrar a un diálogo. Esa entrada al diálogo es hablar con los representantes de los stakeholders y ver realmente si que esos digamos, podemos decir, no, esos temas claves que les interesan a estos grupos de interés son importantes, cómo les gustaría que se lleven a cabo, ¿no? Ver qué necesidades nuevas pueden ocurrir. Entonces, hablar o entrar en un diálogo con estos stakeholders es muy importante, inclusive de establecer, por ejemplo, responsabilidades. Muy bien, yo puedo comprometerme posiblemente en este programa con ustedes, pero hasta aquí nomás. Y ustedes también tienen que aportar en algo más. Entonces, ese compromiso es lo que hace, pues, de que a través de un diálogo se pueda manifestar y se pueda luego desarrollar a través de un programa más sostenible en el tiempo, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, ya la ejecución, decidir sobre los objetivos y programas que hagan coincidir con los objetivos estratégicos de la empresa y los intereses de los stakeholders priorizados. En otras palabras, lo que estamos haciendo es tratando de hacer o complementar los objetivos empresariales con los objetivos de los grupos de interés y hacer que eso se conjuguen de tal manera que ambos se beneficien. Ese es un buen programa. Por favor, sigue. Bueno, como le decía, ¿quiénes son los stakeholders? Son las organizaciones y o personas que son afectados por la empresa y que tienen una influencia sobre la empresa. En otras palabras, hay cierto interés dentro de la empresa. Hay una influencia. Acá vemos algunos stakeholders, por ejemplo, tenemos los proveedores, accionistas, medio ambiente también es una especie de stakeholder, porque ahí hay un accionar con ellos, la comunidad, el gobierno, clientes, colaboradores que son los trabajadores. Aquí tenemos un ejemplo, poquito a poquito, por ejemplo, dentro de la empresa
tenemos algunos stakeholders, como son los accionistas, la gerencia, el consejo administrativo, los empleados. Otro más, por favor, ¿quién más? Podemos extender esto un poco más, otro clic. Vamos a encontrar asociados empresariales, clientes, ONG, sindicatos, familias, vecinos, prensa, proveedores, comunidades locales, y que hemos extendiendo un poco más, ¿no? Universidades certificadoras, usuarios, ¿no? Consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podemos extendernos y podemos identificar una gran cantidad de stakeholders. Correcto. Ahora, ¿en dónde viene nuestro trabajo una vez que lo hemos identificado? En evaluarlos para ver cuáles son los más importantes. Recordando un poco lo que ustedes de repente hicieron en ISO 14001. En ISO 14001, ¿qué es lo primero que hicieron? Identificar todos los aspectos de impactos ambientales. Estoy listo, todo lo que va a ocurrir. Y de ahí tengo que hacer una evaluación para ver cuáles son los más significativos. ¿No es cierto? Los más importantes, por ahí voy a comenzar. Igual acá. Estoy analizando todos mis sectores cortes. Lo he identificado. Ahora tengo que comenzar a hacer una evaluación, cuáles son los más importantes, cuáles son los que tienen una relación importante conmigo y cómo poder hacer que esa relación sea un poco más fuerte, más transparente inclusive, ¿no? Entonces, es algo parecido de cierta forma, ¿no? Como ustedes verán, lo mismo se da en las otras normas, que tienen ese mismo principio. Entonces, ahí también se da, encontrar en primer lugar todos estos órdenes. Por favor, el siguiente. Entonces, debemos analizar qué rol juega para nuestra empresa estos stakeholders como los ciudadanos, ¿no? Las organizaciones de las empresas alrededor, la sociedad civil, las autoridades locales, el Estado, cada una de ellas. Analizar cada uno de ellos cuál es un verdadero rol que juegan con nosotros, ¿no? De qué manera están vinculados a nosotros. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y aquí está la evaluación de los stakeholders. A través de este cuadro, es un cuadro de poder influencia versus interés de necesidades. Entonces, cuando hablamos sobre el poder influencia, estamos hablando sobre un análisis de hasta qué nivel puede influir en la toma de decisiones de mi empresa o en lo que corresponde el desarrollo común y correcto de mi empresa. Esa es una cosa, tiene poder o influencia. Y el otro es interés y necesidades. ¿Hasta qué punto está interesado? Porque mi empresa trabaje o funcione bien o funcione mal, o se desarrolle en mi empresa. Es otro elemento de análisis. Entonces, en base a este dos análisis de poder influencia, interés y necesidades, yo puedo establecer un cuadrante de cuatro áreas, donde hay bajo, alto, respectivamente. Y puedo comenzar a analizar uno por uno. Cada uno de los stakeholders voy a colocarlo en este respectivo cuadro, tomando en cuenta si es de bajo, por ejemplo en este caso de bajo interés y de baja influencia o bajo poder, en este caso la Cámara Industrial. ¿Por qué la Cámara Industrial es de baja influencia, o en este caso de bajo poder e influencia? ¿Acaso la Cámara Industrial va a determinar mis políticas, mis objetivos empresariales, mis planes de negocio, mis programas que voy a desarrollar? No tiene un nivel, ¿no es cierto? ¿Acaso tiene cierto interés? Un poco relativo, no muy apropiado, es bajo. Lo pongo por aquí porque de repente puede haber otro stakeholder que esté por acá. En el mismo cuadrante puedo tener, ¿no? Si está bien bajo, pero puede ser uno que sea demasiado bajo,